El Señor les guarde, el Señor les multiplique y el Señor les bendiga mucho. Hoy traemos aquí un blog de un trinitario, el linesmedio.com, si quiere pueden ir a visitarlo, de un trinitario queriendo defender al Dios Hijo eterno. Pues la palabra Dios Hijo no existe en la Biblia, nunca la vas a encontrar porque Dios Hijo no existe, y mucho menos eterno. Entonces, este trinitario quiere defender la doctrina de la Trinidad, que él es trinitario, queriendo darnos un versículo diciendo de la eternidad del Dios Hijo eterno. Pero no lo va a poder hacer porque lo único que va a hacer es la astucia de la serpiente queriendo engañar. Con engaños quieren mostrar al Dios Hijo eterno. Pues la Biblia nunca habla del Dios Hijo, habla del Hijo de Dios, que es el Hijo de hombre, Hijo de María, que tuvo con María. Eso sí lo habla la Biblia. Pero él muestra con astucia, en el primer párrafo dice, este es un gran misterio digno de ser indagado. En ello tanto no crucemos la línea de lo revelado por Dios. Entonces dice que no crucemos la línea de lo revelado por Dios y pisemos en terrenos especulativos. Oye, hablan de la palabra especulativo. Pues la palabra especulativo es especular. Sí, la Trinidad lo único que hace, porque como no tiene fundamento, es especular con los versículos. Eso es lo único que hace el credo de Atanasio, el credo trinitario. Especular, porque lo tiene que forzar a los versículos a decir lo que ellos quieren que diga. Cuando los versículos hablan solos, los versículos no hay que estrangularlos, no hay que forzarlos a decir. Cuando habla de la verdad, no hay que forzarlos a decir. Pero cuando hablan de mentiras, hay que forzar mucho el versículo para que le dé la doctrina. Eso es lo que quiere hacer este trinitario, utilizando la astucia de la serpiente de 2 Corintios 11. Y dice, seamos en terrenos especulativos. Van a especular. Habla de Deuteronomio 29:29, que eso es cuchilla para el trinitarismo. Y dice, la escritura se refiere en varias ocasiones que el Hijo de Dios fue engendrado por el Padre. Entonces mire que nos da lo que ya sabemos. Lo que los monoteístas ya sabemos. De que Jesucristo es una obra. De que Jesucristo es un hijo de hombre, de que Jesucristo es creación, de que Jesucristo es un lugar, de que Jesucristo es el templo, de que Jesucristo es la casa, es el edificio, de que Jesucristo es el tabernáculo de Dios, donde habita Dios. Entonces esa carne, ese hijo de hombre, es el cuerpo que se levantó el Dios Padre Todopoderoso para poder habitar en nosotros y salvarnos. Eso sí ya lo sabemos. Lo que ellos no pueden justificar es que con la palabra es que haya un Dios Hijo eterno. Pues miren lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque es que la Biblia habla de que Jesucristo, por toda parte, ahí dan unos versículos, pero es que hay un montón de versículos diciendo de que Jesucristo es una creación, es una obra que realizó el Padre eterno. Entonces, como el versículo que dice, oí menospreciadores, en aquellos días haré una obra que si la contare no la creeréis. Oye, ¿quién está hablando? El Padre eterno. Que va a hacer una obra y que los incrédulos son los menospreciadores, los que no van a creer, como el credo trinitario, que dice que fue otro, un Dios Hijo que hizo esta obra. No, la Biblia no habla del Dios Hijo. No hay un Dios Hijo. Hablas del Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, Hijo de María. Mira los versículos que nos da, porque esos versículos son más. Hay más versículos diciendo que Jesucristo es engendrado, es creado, es una obra. Entonces dicen, ¿qué significa la palabra hoy? En estos pasajes, ¿acaso sugiere que la idea que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo un comienzo? Entonces ellos hablan de la segunda persona de la Trinidad diciendo que es el Dios Hijo distinto al Padre. La tercera es el Dios Espíritu Santo distinto al Padre y la primera es el Dios Hijo. Oye, están poniendo dos dioses al lado del único Dios eterno y eso se llama idolatría, es pecado. Pues viola los mandamientos de Dios. Y mire la astucia diciéndonos que para podernos dar de que Jesucristo es eterno. Mire los versículos que nos da. Dice, en primer lugar debemos reconocer la clara enseñanza de la Escritura en el sentido de que Cristo es eterno. Entonces quieren mostrar al Dios Hijo eterno y nos muestran unas escrituras sagazmente, ¿cierto? Sagazmente quieren mostrar esas escrituras para decir que sí, que Jesucristo es un Dios Hijo eterno, cuando la palabra Dios Hijo eterno no existe en la Biblia. Existe es del Hijo de Dios, el Hijo de hombre. Pero miren los versículos que nos dan estos. Dice Isaías 44:6. ¿Será que ahí dice Isaías 44:6? A ver qué dice Isaías 44:6. Isaías 44:6. Vamos a ver si aquí dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. O vamos a ver si dice que Jesucristo es el Dios Hijo eterno, coigual con el Padre. Vamos a ver si dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Oye, más bien el versículo lo está tumbando esa creencia. Pues quieren con la sagacidad de la serpiente decir, no, mira, ahí está Jehová y su Redentor. Pero la misma Biblia le está diciendo, el mismo versículo está diciendo que Jehová es el primero y Jehová es el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Pero entonces, ¿cómo así si la Trinidad o el credo de Atanasio presenta a un Dios Hijo distinto al Padre? Por eso les digo que el Dios Hijo distinto al Padre es un Dios ajeno. Eso se llama idolatría y hay condenación por eso. Pues mire la astucia que utiliza este hombre para hablarnos de la eternidad del Dios Hijo. Nos muestra la eternidad del Dios Padre.
No nos está mostrando una eternidad. Mira los versículos que está utilizando. ¿A dónde dice el versículo? Ay, sí, este es el Dios Hijo eterno coexistente con el Padre. No. Ah, este es el Dios Hijo segunda persona de la Trinidad. No dice eso. ¿Por qué? Porque la Trinidad fuerza los versículos. La misma palabra lo dijo, especulativo, especulando. Ellos especulan. ¿Por qué no se va más abajito? O si quiere decirnos, no, que Jehová es el Rey de Israel y su Redentor es otro. Vamos a ver si la palabra les ayuda vamos, no nos vamos a mover de ese mismo capítulo. Vamos más abajo. Aquí dice, así dice Jehová, tu Redentor. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo, vea que no hay otro. Entonces, cuando dicen en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, no dice que la palabra era un Dios hijo, otro Dios, no. Como los testigos de Jehová, no, que es el Dios pequeño. Y como los trinitarios, no, que es el Dios hijo, no. Dice que él hizo solo los cielos y la tierra, que, es más, nos vamos al 32 de Deuteronomio, dice que él solo guió al pueblo de Israel, que con él no hubo Dios extraño. Y la palabra dice que él solo hizo los cielos y la tierra y que los hizo por él mismo, no por otro. Entonces, ¿dónde está el versículo que dice que el Dios Hijo eterno? ¿A dónde está? ¿Cierto? ¿A dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo ese es más, dice, Israel será glorificado? ¿En quién? En Jehová. ¿Mm? ¿Mm? Dígame, ¿dónde está el versículo ese que nos muestra el muchacho del blog, del blog? No, eso es especulación. Es más, dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice saber desde la antigüedad y te lo digo. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. ¿Qué no entiende de yo? ¿A dónde está el nosotros de que ellos dicen que es un nosotros, que son un Dios plural? No, ahí dice yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, pero la Trinidad está conociendo otro Dios y a otro Salvador. El credo de Atanasio, que es la Trinidad, conoce a otro Dios y a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo al lado del único verdadero Dios que es el Padre. ¿Mm? ¿Por qué no nos tocan ahí mismo en Isaías un capítulo atrás y nos muestran más bien el versículo, ¿cierto? Donde dice el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. El mismo versículo dice que usted tiene que entender y tiene que creer y tiene que conocer que ese siervo, que es Jesucristo, es el Dios eterno, es Jehová. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y aún dice que no hay que yo Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Por eso los hijos de Dios no reconocen a otro Dios ni a otro Salvador. Igual que Oseas 13:4. No reconocemos a otro Dios ni reconocemos a otro Salvador. Entonces, esto es astucia de la serpiente. Entonces, vamos a ver otro versículo. Oye, no nos ha dado el versículo donde diga que hay un Dios Hijo eterno. No lo ha dado. Pues eso se llama especular. Dice, también nos da otro versículo hablando de 48:12. 48:12 de Isaías. Ya vimos el 44:6, ahora el 48:12. Vamos a ver qué nos dice el 48:12. De Isaías 48:12. 48:12. ¿A dónde dice ahí que hay un Dios Hijo eterno? ¿O a dónde dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad? Eso es especular. Decir que un versículo dice y no lo dice. Oye, Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Y de quién están hablando? Del Dios Hijo. Vamos a ver, porque si usted va a subir más arribita, dice, oye esto de la casa que os llamáis en el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juraron en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Entonces, si usted se pone a leer este versículo, ¿quién está diciendo que es el primero y es el último? Jehová, Jehová. Jehová, ese Jehová es el versículo que nos está dando este muchacho defendiendo a un Dios Hijo eterno. Pues dice que es Jehová, ¿cierto? Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. ¿Cómo dice? Entonces es otro. ¿Dónde está el otro, el Dios Hijo que habla de la Trinidad? La Biblia no habla de eso. No habla de eso. Pero la Biblia sí nos habla, ¿cierto? En el 41:4. El 41:4 nos habla. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo el mismo con los postreros. Dice que ese Jehová es el primero y el postrero. Oye, lo mismo que dice en Apocalipsis 2:8, hablando de Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es un Dios Hijo? No, es el Hijo de Dios, nacido de María, Hijo de hombre, quien llenó ese cuerpo, lo llenó por Jehová. Igual que lo que dice Colosenses 2:9. En él habita, porque a Dios le plació, al Padre le plació que en él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿De la deidad de quién? De Dios, del Padre eterno. Pero ellos quisieron mostrar otro Dios. Eso se llama politeísmo. Y la gente se pierde por eso. Si usted no cumple y no reconoce en Jesucristo al Dios único que es el Padre eterno, ¿cierto? Y no ama a su prójimo, usted se pierde. Si usted falta alguno de estos dos mandamientos, su perdición es eterna, dice.
su condenación es eterna. Porque dice que por obras tampoco van a ser salvos. Usted va a ser salvo por reconocer a su Dios y amar al prójimo. Dice que el que dice que el Señor es su Señor, ¿cierto? Que Jesucristo es el Señor y que si cree con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Ese es el versículo, los versículos para ser salvo, ¿cierto? Pero podemos ver en el otro versículo que dice que más no injusticia, dice. Hablan de Dios, mencionan de Dios, pero no hablan con justicia. Que el Señor nos bendiga. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso.